De los líderes de los nodos, invitamos a la profesora Clara Inés Pérez, quien estuvo acompañando el nodo de pedagogías para la comunicación. Bueno, buenas noches a todos y todas. Yo también me voy a permitir leer y bueno, lo que quiero leer va a estar en torno a cómo nuestro nodo de pedagogías para la comunicación no violenta tuvo su desarrollo, cómo tuvimos nuestros sentidos alrededor de los diferentes conceptos y temas que vimos y bueno, los resultados más significativos. Queridas maestras y maestros, Colombia durante los últimos años ha venido buscando políticas y alternativas que permiten aportar a la construcción de la paz para un país que, como el nuestro, ha estado permeado por la cultura de la guerra y la violencia. Estas acciones son múltiples y diversas, dependiendo de los sujetos que las gesten y los territorios en los que se desarrollen. Cada vez más evidente que la escuela y el sistema educativo tienen frente a esto un papel relevante y un enorme desafío. Una de las opciones esperanzadoras es la construcción de unos acuerdos de paz entre el gobierno, las FARC y el conjunto de las guerrillas, con los que se espera la desmovilización de unos actores armados con más de 5 décadas de existencia y el cese de los actos de violencia en contra del Estado y sobre todo contra la sociedad civil, que ha sido víctima de la muerte, el dolor, el desplazamiento en medio de una guerra que dificulta la construcción de lazos sociales y que ha tenido diferentes impactos en las zonas rurales y otros menos visibles, pero igual de profundos, en las urbanas. Estas últimas se han visto sobre todo afectadas por las consecuencias propias de un país que ha invertido más en las políticas de seguridad que en las de trabajo, salud, educación, alimentarias, solo por enunciar las que tienen que ver con las necesidades básicas de los seres humanos. Por su parte, las ciudades sufren sus propias violencias que afectan la vida cotidiana. La violencia intrafamiliar, el narcotráfico, la inseguridad, entre otros, son elementos que se van cimentando en la sociedad y anclándose en la cultura de los sujetos que viven en ella. Es lo que algunos analistas llaman violencia molecular urbana. Es aquí donde la educación es fundamental para las transformaciones culturales necesarias, que generen cambios internos y sociales resistentes a los modos de vida autoritarios impuestos por las violencias. Para ello hay que comprender los contextos sociales, hacer visibles y promover la aceptación de las diferencias y potenciar con los mundos diversos la resignificación de la vida. Los colegios históricamente han sido espacios referentes de las comunidades. Son lugares que para ellos significan saber, conocimiento, protección, oportunidades, crecimiento. Es allí donde la construcción de cultura de paz puede encontrar un nicho. El encuentro de docentes, estudiantes, padres y madres de familia y en general la comunidad permite la construcción de territorios de paz que se dan en lo cotidiano, en la proximidad, en los afectos. En el marco del diplomado, el módulo de pedagogías de la comunicación no violenta se propuso desarrollar los conceptos de comunicación no violenta, pedagogías de paz, biopedagogía y bioaprendizaje en clave de la construcción de territorios emergentes para la paz a través del desarrollo de 3 sesiones presenciales con todos los participantes del diplomado y la sistematización de experiencias específicamente de los docentes inscritos en este nuevo trabajo. El problema con el que se dio inicio en esta búsqueda es el del reconocimiento de la diversidad y la multiplicidad que nos constituye como sociedad y como naturaleza. Hay que crear los espacios necesarios para reaprender, en primer lugar, que la vida, como complejidad biológica, es expresión de la diferencia a todo nivel. Por lo tanto, esa complejidad también se manifiesta en las esferas de la vida intelectual, social y política de la humanidad. Cuanto a la vida humana y especialmente la de nuestros niños y niñas, hay que destacar las distintas formas de conocimiento social que promueven maneras creativas de afrontar las distintas dimensiones implicadas en los trayectos de aquellas vidas que se proponen ser plenas y gozosas. Todo ello requiere constituir colectivamente nuevas lógicas del pensar, estrechamente ligadas al vivir. Esto quiere decir que hay un primer problema de orden epistemológico que se devuelve en torno a la constitución de enfoques críticos para imaginar alternativas a la educación hegemónica tal y como la conocemos hoy.
La cuestión es cómo se pueden construir pedagogías ligadas estrechamente a la vida, lo que llamamos nosotros biopedagogías, que sean campos de mediación para acoger la diferencia. Esto pasa necesariamente por el respeto a las potencias singulares que surgen de los muchos modos de ser diferentes, pero también de que sea posible hallar los puntos de confluencia que hacen emerger los microcosmos vitales y llenos de sentido que configuran territorios de paz y de convivencia. La perspectiva dominante del desarrollo ha alimentado las subjetividades del individualismo posesivo, propendiendo por un pensamiento único que ahoga la pluralidad de expresiones culturales, de formas de vida y de producción, así como de maneras de relacionarse con la naturaleza. A ello correspondieron modalidades de escuela y de educación fragmentarias de la vida, apoyadas en modelos pretendidamente pragmáticos, llenos de certezas y alimentados por pedagogías del miedo y la desconfianza. Los resultados están a la vista: un adelgazamiento del tejido social, el arrasamiento de comunidades humanas y de otras formas de vida, un vacío existencial que reproduce la violencia molecular y la guerra cotidiana, un sentimiento de infelicidad y arrinconamiento de los valores basados en el amor, la fraternidad y la solidaridad. Superar este modelo requiere de una serie de desplazamientos en profundidad, el primero de los cuales se refiere a la constitución de nuevas miradas y nuevas lógicas, lo que significa emprender trayectos de mediación pedagógica, en los que la pedagogía es mediada por la vida misma, en los que el acontecimiento pedagógico es el mismo existir, resituado y repotenciado. Aquí los procesos de la vida, de la convivencia pacífica y los aprendizajes para emprender iniciativas en pos del bienestar común se confunden en un solo haz y configuran un campo relacional de gran riqueza. De ahí surgen búsquedas para el tratamiento no violento de los conflictos, para su transformación utilizando pedagogías de comunicación no violenta. En este sentido, la comunicación es un espacio de relaciones múltiples. De ellas se están redefiniendo los territorios y las subjetividades que nos plantean un tipo de relación específica con la comunidad política. Puede ser también un espacio de autocreación que promueva nuevas formas de vivir. La comunicación no son los medios, son las mediaciones. Como dice Asma, aprender es construir mundos donde todo tenga sitio, mundos donde quepan otros mundos, campos semánticos que tengan interfaces con otros campos de sentido. Y es en esa dirección donde la comunicación se convierte en un escenario de mediación biopedagógica para imaginar y crear mundos en paz. Desde las perspectivas de la pedagogía para la vida, ha ido constituyéndose un área de trabajo y reflexión cuyo énfasis es la comunicación no violenta. En la versión de Marshall, se trata de procesos de aprendizaje individuales y colectivos que permiten identificar aquellas formas de actuar y de comunicarnos que agudizan los conflictos y tienden a desconectar a las partes. Hay que trabajar arduamente por disolver los imaginarios y las subjetividades en clave de guerra, esto es, en clave binaria, y desplegar acciones de aprendizaje que potencien nuestras capacidades de cooperar, de tejer hilos de confianza y que nos mantengan sintonizados con los deseos colectivos de cambio. Las territorialidades emergentes para la paz son pequeños nuevos mundos que se relacionan en red con otras posibilidades, con otros intentos de que surja la novedad. Se ponen en contacto y se retroalimentan deseos, saberes, creencias y capacidades que antes habían estado aislados, fragmentados por los procesos de subjetivación dominantes, que en el nivel de la educación están expresados en el moldeamiento de las conciencias a través de proyectos como el de enseñanza-aprendizaje. Es necesario entonces dilucidar que los conceptos y las prácticas pedagógicas ligadas a los procesos de la producción de la vida no pueden propiamente enseñarse, en el sentido de la transmisión de un conocimiento o un método que haga posible la adquisición de nuevas competencias para vivir. Ahí solamente estaríamos en un proceso de reproducción y reiteración de subjetividades subordinadas, pasivas, que dan como resultado sujetos rígidos, aislados de las dinámicas de la vida. Más bien habría que andar por los proyectos del bioaprendizaje en donde los grupos comunitarios involucrados aprenden de la experiencia común, desmontan el espacio del enseñante y el aprendiente para dar curso a campos políticos y éticos de gran intensidad que se amarran alrededor de la vida y que pueden manifestarse como comunidades aprendientes que no cesan de experimentar y recorrer trayectos para la producción de lo nuevo. La mediación pedagógica y la comunicación no violenta surgen como red de agenciamientos que potencian la diferencia y la creación.
Esto para territorios en conflicto como la escuela exige avanzar en el perfilamiento de una pedagogía mediada por la vida que se comprenda en una perspectiva compleja como el entrelazamiento de procesos innovativos destinados a ser nichos para la creación, para el surgimiento de lo nuevo, de lo inédito, de lo que era mera posibilidad. En el marco del proyecto, la sistematización de experiencias se desarrolló de acuerdo a cada uno de los nodos constituidos. El nodo de pedagogías para la comunicación no violenta se conformó con maestros y maestras que manifestaron ser parte de las redes REDI, REDE, OLE, entre otras. Y de igual forma se contó con un grupo de docentes que pertenecen a otros diversos colectivos. Para este nodo, la sistematización de experiencias se entendió como una estrategia que permite conocer las realidades e innovarlas, busca la transformación de una práctica a partir de la construcción del conocimiento y reconociendo la complejidad del hecho educativo. Justamente se trata de proponer sistematizaciones que puedan leerse desde el pensamiento crítico de la diferencia, de lo que implica tomar distancia de metodologías lineales y cuantitativistas propias del paradigma cartesiano y positivista. Una pedagogía crítica basada en la vida le da fundamento epistemológico a las distintas prácticas de pedagogía y aprendizaje social. Las investigaciones en el campo educativo pueden ser enriquecidas con estas nuevas propuestas y experimentaciones. A partir de eso se plantearon caminos para la formulación de la sistematización de experiencias con los docentes investigadores. En nuestro nodo se conformaron grupos de trabajo teniendo en cuenta dos criterios: la red a la cual manifestaron encontrarse vinculados y el trabajo temático de acuerdo al interés de los docentes. Se conformaron 3 grupos de trabajo quienes desarrollaron la sistematización de experiencias de acuerdo a un microproyecto de investigación organizado alrededor de los problemas de la biopedagogía, la comunicación no violenta y la convivencia. Como producto de la sistematización de las experiencias se obtuvieron 3 documentos que dan cuenta del trabajo que se viene desarrollando por los y las docentes participantes en cada uno de sus colegios y que generó encuentros que hace posible el compartir diversas prácticas pedagógicas. Esto tiene diferentes miradas y enfoques en la búsqueda de un objetivo común: construir territorios de paz en los colegios y sus entornos. Las sistematizaciones realizadas fueron en 3 grupos, como lo mencioné, y se enuncian los temas que se trabajaron. Un grupo trabajó la biopedagogía y su contribución a la construcción de territorios de paz, al atender las necesidades específicas de las poblaciones diversas en las instituciones educativas distritales. Otro grupo trabajó la construcción de territorios de paz a través de la participación ciudadana y la comunicación no violenta en las redes sociales. Y otro grupo trabajó las estrategias pedagógicas para fortalecer la convivencia escolar que haga de la escuela un territorio de paz y de diversidad. Los docentes que conformaron las redes se encuentran en escenarios comunes y al mismo tiempo heterogéneos. Es así como los colegios cuentan con una estructura y características organizativas que les son comunes. Por ejemplo, tienen unos miembros de una comunidad educativa definidos, una infraestructura física, unos reglamentos y normatividad, un currículo, entre otros. Pero asimismo cuentan con sujetos, características sociales y económicas propias de donde se encuentran ubicados. Estas 2 características son relevantes en el momento de la conformación del trabajo en red. El colegio de cada uno de los docentes es el lugar por excelencia donde se desarrolla su trabajo y con el que se vinculan a la red. Y de acuerdo con lo que se viene diciendo, va a contar con características propias determinadas por sus particularidades. Es así como es necesario visualizar la red como dinámica, diversa y con función de relaciones, de relatos y de luchas, y no solo como la sumatoria de nodos independientes. Bruno Latour, en su texto Reensamblar lo social, nos propone pensar las redes de forma híbrida y fluida, siguiendo los rastros de que toda actividad deja tras de sí. Denis Lachmanovich nos dice que las redes se caracterizan por una existencia multidimensional, interactiva, no lineal, dinámica y heterogénea. Estas son las características que deben buscarse en la constitución de redes de maestros y maestras, espacios vistos desde un abordaje complejo que permitan tener del contexto escolar diversas miradas, dinámicas, cambiantes, pero con visión de integralidad. Por último, quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado por los y las docentes,
tanto en la participación en las sesiones del diplomado como en la realización de la sistematización de sus experiencias. Ser docente requiere vocación y preparación, características que vimos tienen de sobra los maestros y maestras que hicieron parte de este diplomado. Espero que este proceso haya sido enriquecedor para ustedes, tanto personal como profesionalmente. Por mi parte, les puedo decir que fue muy provechoso, que fue un escenario de mutuo aprendizaje y de gran valor afectivo. Felicitaciones y espero volverlos a encontrar. Gracias. Bueno, con estas palabras de agradecimiento, el IDEB y la Universidad Distrital se une a este reconocimiento a los maestros y maestras que trabajaron con nosotros para que este proyecto se hiciera realidad, para que el tema de las redes que nace del corazón, que son formas voluntarias de asociación, sean una realidad y los invitamos a continuar trabajando en cada una de sus instituciones educativas por la paz. A continuación damos la bienvenida al grupo musical que forma parte de la Tuna Andaluza, la voz principal Adriana Sastre y la acompañan Beatriz Gaitán, Diana Zambrano y Chili Pérez. Entonces,